Queremos saludar esta mañana al ingeniero Camposano, el expresidente de la Cámara de Acuacultura y también en este momento representa al sector exportador. Y con José Antonio Camposano vamos a hablar del tema que ha sido decisión en los últimos días, polémico por cierto, del gobierno nacional a través del SRI el impuesto a la salida de divisas, una modificación sustancial en lo que estaba corriendo y sobre la cual hay polémica. Hemos visto su reacción en distintos medios de comunicación al respecto de esta decisión del gobierno nacional. Quisiera que la comente inicialmente. Aquí estamos con Pati Terán, le ruego prender cámara y micrófono y adelante, el país le está escuchando. José Antonio, un gusto tenerle aquí en este espacio de Noti Hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días Gonzalo, Pati, buenos días y gracias nuevamente por tenernos aquí en su espacio informativo. Bueno, efectivamente, hace algunos días se dio un anuncio por parte del gobierno nacional y más que la decisión es el anuncio del gobierno nacional el que motiva la reacción del sector empresarial, en este caso la Cámara de Acuacultura y luego otros sectores exportadores reaccionamos ante el anuncio como tal, no tanto la decisión, y me permito explicar. El gobierno nacional anuncia que baja los impuestos al sector empresarial. Y cuando usted hace un anuncio de ese tipo, ¿no?, los empresarios a los que nosotros representamos, pues lo primero que van a entender es que una vez que se implemente dicha medida, pagarán menos impuestos para la importación de materias primas, insumos, que lo que venían pagando antes. Y lo cierto es que en términos reales eso no va a pasar. Van a pagar más. ¿Por qué se produce ese fenómeno, ingeniero? Esa explicación técnica creo que es indispensable, por favor. Correcto, exactamente. Entonces, primero valía la pena anunciar que había un anuncio que incluso la prensa lo recogió, ¿no? El gobierno baja aranceles, baja impuestos al sector empresarial, y lo cierto es que nosotros hemos salido a aclarar que no baja los impuestos, los va a subir, va a recaudar más, va a cobrar más. ¿Cómo sucede esto? Lo que sucede es que el ISD, que creo que la ciudadanía lo entiende bastante bien, ¿no?, el impuesto a la salida de divisas, con una tasa del 5% que se cobra a cualquier bien que el ciudadano adquiera en el extranjero, se entiende que como hay una divisa que sale por el intercambio entre ese bien y el pago que usted realiza, pues el Estado debe cobrar, cosa con la que nosotros incluso en principio no estamos de acuerdo, y que incluso los organismos internacionales en cualquier momento pueden demandarle al Ecuador el uso de ese ISD, porque cuando usted suma el ISD, que es un impuesto finalmente, con otros aranceles, Ecuador sobrepasa en muchos casos los techos aprobados por la Organización Mundial de Comercio y aprobados por los tratados comerciales que tenemos vigentes, China, la Unión Europea, otros que estamos negociando, etcétera. Pero lo cierto es que ese ISD los ciudadanos lo pagan cuando adquieren bienes de consumo. Existía un mecanismo de crédito tributario aplicable a un universo de 4.000 subpartidas de bienes de capital, entiéndase maquinaria y equipos para la producción, insumos y materias primas. Y ese mecanismo fue declarado, junto con la ley que lo creó, inconstitucional por parte de la Corte Constitucional hace casi 2 años, y la misma Corte estableció que ese beneficio se mantendría vigente hasta el 31 de diciembre del 2024. Sí, como crédito tributario. Correcto, entonces usted sí pagaba el 5%, pero las empresas no lo incluían dentro de su estructura de costos porque si bien les afectaba en la liquidez porque lo tenían que pagar, podían recuperarlo. Algunas me cuentan que hasta en periodos de hasta 1 año recuperaban el 5% del ISD sobre materias primas, bienes de capital e insumos, que eran montos considerables porque el 5% sobre importaciones de equipos, maquinarias, insumos, etcétera, etcétera, era un monto considerable que se recuperaba por la vía del crédito tributario. El momento en que la Corte lo elimina, es correcto, la Corte lo elimina, no el gobierno. La decisión que nosotros insistíamos debía tomarse era que el presidente de la República establezca para un universo, a lo mejor no de las 4.000 subpartidas, porque ojo, en esas 4.000 subpartidas se detectaron también bienes finales, ¿no? Lamentablemente este tema de las subpartidas siempre se presta para un mal manejo. ¿Puede repetirme bienes qué? Porque no le captamos bien. ¿Bienes qué dijo? Bienes finales. Finales, ya. Había bienes de consumo. Claro. Es que lamentablemente estos listados muchas veces se prestan para malas utilizaciones. Y la administración pasada del SRI, de la administración del presidente Lasso, ya habían detectado que había un universo considerable de subpartidas que no tenían por qué estar ahí. Porque no eran ni maquinarias, ni insumos, no eran bienes de capital, no eran materias primas. Ojalá esas hayan quedado por fuera de este tratamiento. Una cosa que vale la pena que usted aclare antes de seguir. La temporalidad. Para las que quedan,
La temporalidad, eso me parece que es importante, esto de los 3 meses y a lo mejor después volvemos al sistema Correcto, anterior. pero para terminar un poco la explicación, entonces, ¿qué es lo que decide el gobierno? En lugar de ponerle tarifa cero, para que no tengan el impacto económico, dice, vamos a bajarla del 5 al 2,5, pero ese 2,5 ya no tiene crédito tributario. Entonces, para el empresariado, usted va a pagar efectivamente 2,5 de impuesto a la salida de divisas por todas las materias primas e insumos, y para los bienes de capital, 5%, sin beneficio al crédito tributario. Quiero entender, Entonces, sí, se claro. hace un anuncio donde se dice que se baja, pero al no registrarse como crédito tributario, finalmente se sube el 2,5. ¿Esa es la figura? En 2,5 y en 5 para los bienes de capital, porque los bienes de capital ya no tendrán tarifa diferenciada, serán 5%, que si bien el beneficio no lo eliminó el gobierno, lo eliminó la Corte Constitucional, la decisión correcta para evitar impacto en el incremento de costos era ponerle tarifa IS de cero, pero evidentemente aquí aprovecha el Ministerio de Finanzas, que con los temas fiscales que tiene, para decir, no, de aquí también yo voy a tener que tomar y, digamos, agregar una tarifa de ISD. ¿Cuál es el problema? Nosotros podemos entender esa problemática fiscal. El problema es que no se puede anunciar que se baja impuestos cuando en términos reales el empresariado va a pagar más, porque quienes representamos a la actividad productiva tenemos que dar una explicación de por qué el gobierno dice que baja los impuestos cuando a partir de abril, ya voy a la temporalidad que usted menciona, ¿no?, se empezará a recaudar 2,5% sin devolución a todas las materias primas del sector productivo, incluido el sector exportador. Esto de la temporalidad, sí. Pablo, explíquenos por qué esta decisión de 3 meses cero y después del 2,5, ¿a qué obedece? Porque no tiene un poco de lógica, ¿no? Bueno, no, entendemos que hay un esfuerzo del gobierno nacional en vista de la situación de la crisis energética que le ha agregado costos casi incuantificables al sector productivo, porque seguimos hoy autogenerando para poder sostener la producción. Entonces lo que dice es, miren, los 3 primeros meses del año la tarifa será cero, pero ya a partir de abril será 2,5 y será 5 puntos para las materias primas y bienes de capital, etcétera. Digamos, se le puede reconocer el esfuerzo en un momento fiscal complicado, pero el meollo del asunto aquí es: no es correcto anunciar una medida de baja de impuestos cuando el efecto real que se está creando es un incremento de costos, ¿no?, indistintamente de las razones, porque genera confusión entre quienes representamos a la actividad productiva y nuestros representados, que nos van a decir, oiga, pero el gobierno ha anunciado que va a bajar, explíqueme cómo es eso de que lo sube. Claro. Ajá. Pero lo que usted ha dicho también tiene sentido, Pablo, es que no es un tema del gobierno. El gobierno estará haciendo esto, como usted dice, para ayudar a la crisis y los sectores afectados con este cero por 3 meses. Es un problema de la Corte, entonces, y esto viene de antes, o sea, no es que solamente se da, de la Corte no toma la decisión de un día para el otro. Entonces, ¿cómo apelar a eso? El gobierno tenía la solución en sus manos y era establecer tarifa cero para los bienes de capital. Y con eso, el gobierno primero no se hacía de recursos que no debía considerar en su presupuesto, porque los tenía que devolver eventualmente. Claro, existía el crédito tributario. ¿no? Y lo segundo, no impactar a la actividad productiva, agregándole un costo adicional, cuando solo en el 2024 tenemos incremento del IVA al 15%, creación del esquema de autorretención con porcentajes muy por encima de lo que realmente el sector empresarial debería haber pagado, y ahora en abril va a tocar devolver ese impuesto cobrado en exceso. Tenemos crisis energética que ha disparado los costos del sector productivo y mermado su capacidad de producir, o el sector comercial su capacidad de vender. Entonces, cuando usted tiene la suma de esos temas, lo menos que espera es que, en lugar de ponerlo tarifa cero para que el impacto sea nulo, es decir, no existe impacto entre una medida y la otra, no, ponerle 2,5, ¿no?, y encima de esto anunciar que se ha bajado el impuesto. Entonces, son una suma de cosas que realmente el sector empresarial lo desconcierta, porque se resta competitividad a la actividad exportadora. Pero vamos a un caso que le puede preocupar a la ciudadanía. Uno de las subpartidas que se encuentra ahí, que va a pagar un nuevo impuesto a partir de abril del próximo año, es la soya, y otra partida es el trigo. Son 2 ingredientes clave, posiblemente los costos más importantes que tenemos en la fabricación de alimentos para pollos, para cerdo, para camarón, que es parte de la estructura de costos de la industria avícola, de la industria de la producción de huevos, por ejemplo. Entonces, el consumo de proteínas en el Ecuador se puede encarecer en la medida en que usted le está agregando un costo adicional a estas cadenas productivas. Encarece el precio del producto final, el 99%. encarece el precio del producto final, pero para el exportador es difícil de
porque no se puede subir los precios de lo que se exporta en función de temas de mercado y la recuperación es difícil. Ahora, algún analista fue crítico, dijo, no, los sectores productivos no debieran quejarse, cómo se están pagando impuestos en los sectores productivos. Yo quisiera decirle, el sector exportador, ¿qué número podría decir de la cifra que ha pagado impuestos este último tiempo? Y el propio sector camaronero, para darnos desde la perspectiva de ustedes cuál ha sido el aporte al erario nacional, a la caja fiscal, tanto de exportadores cuanto de camaroneros concretamente. Luego vamos a hablar de la situación del camarón, aunque sea brevemente, ingeniero Camposano, pero esto me parece esencial. Correcto. Entonces, si usted revisa en función de qué eslabón de la cadena, ya sea la producción, procesamiento o exportación, el sector camaronero y las empresas que los conforman, porque recuerde que como sector no pagamos como grupo, pagan individualmente las empresas. Claro, cada uno. Si usted revisa los rankings públicos del sector camaronero, los rankings públicos de las empresas que más impuestos a la renta pagan en el país, se encuentran empresas del sector camaronero. Si usted revisa data pública, incluso no nuestra, una noticia del gobierno nacional, el sector que más empleo juvenil ha creado en el último año a partir del mecanismo creado por el presidente de la República fue el sector camaronero. Tenemos dentro de los 10 más grandes empleadores del país a 3 empresas del sector camaronero, y ahí si usted sigue sumando, es decir, no somos un actor desconectado de la economía nacional, no solo en el pago de impuestos. ¿Cuánto aportan en tributos, si es que podría usted ¿no? sumar? ¿Cuánto aportan en tributos, por ejemplo, los camaroneros, para que la gente sepa? Claro, el sector camaronero, usted tiene que también considerar, hay dos cosas, ¿no? El cálculo del impuesto, digamos, el impuesto a la renta y el impuesto efectivamente pagado al que se le descuenta una vez que usted ya ha eliminado pues las inversiones, etcétera, etcétera. Claro. El año pasado, solamente en impuesto a la renta son alrededor de 70 millones de dólares efectivamente pagados, ¿no? Que no es lo mismo que el calculado, porque el calculado usted tiene que hacer una resta, efectivamente pagado, más otros 60 millones de dólares a la seguridad social que como cualquier empresario pagamos doble porque no es una seguridad social que cubre a nuestros trabajadores, sino que nos toca de forma privada atender la seguridad de ellos, pues la seguridad social no funciona en el país, y así podemos ir sumando costos, 80 millones de dólares en costos por inseguridad, el aporte ahora de la autorretención, que como le digo se calculó con una tasa que casi duplica el impuesto que debe haberse pagado. Entonces ahora en abril vamos a tener un pedido masivo posiblemente de empresas del sector solicitando la devolución del pago en exceso, y habrá que ver qué mecanismo va a crear el Servicio de Rentas Internas para hacer un cruce de cuentas automático y devuelva el exceso cobrado, ¿no? El 15% que afectó a toda la ciudadanía, nosotros también en la parte productiva, no tanto en la exportadora que tiene exenciones del IVA o que no paga IVA o que se recupera el IVA. Tenemos ahora un 15% de IVA que se apoyó en su momento bajo la excusa de mejorar los índices de seguridad y tomar decisiones que reduzcan el gasto público. Y lamentablemente no vemos una reducción de gasto público. Entonces, así pudiéramos, intercambiar con la ciudadanía respecto a cuál ha sido nuestro rol, ¿no? Y que siempre hemos dicho lo mismo. El sector productivo no puede seguírsele agregando cargas en materia de costos, porque especialmente en la actividad exportadora, usted ya lo dijo, no podemos trasladar los costos al precio final del bien, porque nos comparan con nuestros países competidores, y si estamos fuera del precio, digamos, fuera de competitividad con los precios, pues simplemente el importador se irá a otro proveedor para comprar el camarón y dejará de comprar el cobre. Es más, yo tuiteaba la semana pasada, el mes de octubre del 2024 ha sido el mes con el volumen de exportación más bajo de los últimos 24 meses del sector camaronero. Es decir, no veíamos un mes de 190 millones de libras de camarón exportadas, muy por debajo del promedio de 235 millones que ha sido el promedio del 2024. Y veremos meses así de bajos en noviembre y en diciembre, porque ya el pico de la demanda pasó. Este año tendremos una caída en las exportaciones de camarón. Entonces, si usted suma todo eso, realmente este tema del ISD genera un golpe adicional a una actividad productiva que tiene dificultades para sostener niveles de competitividad. Ingeniero Camposano, ¿qué posibilidad hay? Porque claro, usted se refería de que esos miles y miles de ítems, hay algunos que no deberían estar ahí. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que ustedes planteen a finanzas, bueno, revisemos cuáles ítems deberían estar y que ameritan por todos los argumentos que usted nos ha dado por el PIB, por el sector, por el trabajo, por las fuentes de empleo, que se marque un arancel cero? Esta pregunta de Pati es clave, porque es la gestión que ustedes pueden hacer ante las autoridades para explicar el panorama y ojalá para sacar el mejor resultado
en beneficio del país, pero también del sector productivo que genera plazas de trabajo. Así es que me parece central la pregunta que acaba de hacer mi compañera Pati Terán. Sí, muchísimas gracias, Pati. No, efectivamente, y esto hay que decirlo como es, ese proceso inició hace ya algunos meses con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de la Producción, los diferentes gremios de la actividad productiva, federaciones de cámaras, etcétera. Es decir, hay un diálogo o ha existido un diálogo permanente en el que nosotros expusimos la realidad de cada actividad productiva, expusimos las sensibilidades en productos como la soya, donde la oferta nacional equivale para 2 días de producción. Es decir, necesitamos importar el 98% de la soya que requerimos. En el caso del trigo es caso similar, ¿no? Qué sensibles éramos a esas 2 partidas, por ejemplo, y el pedido siempre del sector fue mantener la tarifa cero para que no haya un impacto económico en la estructura de costos de los sectores. ¿Qué decía la autoridad ante sus planteamientos? ¿Qué decía la autoridad ante sus planteamientos? Sí, el mensaje que siempre se dio fue: vamos a priorizar subpartidas, no a todas se les va a poder un tratamiento favorable, porque ustedes comprenderán, tenemos un espacio fiscal limitado y demás, y nosotros insistíamos en que el gobierno no debería considerar dentro de su presupuesto el próximo año subir el ISD o aplicar ISD a partidas que no tenían esa aplicación, sino debería mantenerlas con tarifa IVA cero. Pero ese diálogo se trapaba ahí porque evidentemente no íbamos a ponernos de acuerdo en la tarifa, y finalmente lo que se anunció fue 2.5, es decir, diciendo: mira, no va a ser 5, no va a ser 0, vamos a llegar a la mitad, con otra adicional, que se anunció que el 0.5 de 2.5 se iba a bajar 0.5 cada año. Es decir, al 2026 al 2, al 2027 al 1,5, pero en el decreto que se firmó, que ya regula cómo se le va a dar tratamiento al ISD en materias primas, no se menciona eso. Se menciona que el Ministerio de Finanzas hará las evaluaciones correspondientes. O sea, quiere decir que tampoco se garantiza que el ISD va a bajar en los siguientes años, ¿no? Porque bien incluso pudiera subir si el Ministerio mañana dice las condiciones fiscales del país no dan para bajar el ISD. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo, y es que el Ecuador se ha acostumbrado, ¿no? En este caso la administración pública se ha acostumbrado a hacer del ISD uno de los esquemas de financiamiento del presupuesto general del Estado, cuando es un impuesto que distorsiona la economía, porque que usted tenga que pagar impuestos sobre materias primas no tiene sentido cuando está negociando al mismo tiempo acuerdos comerciales, ni necesita que sus cadenas productivas no sean menos eficientes, sean más eficientes. Pero si usted mismo les carga costos, ¿qué mensaje le está dando al país respecto de qué queremos hacer del Ecuador? Siempre se dijo que era un impuesto no a la salida de divisas, sino al ingreso de divisas, porque no estimulaba las inversiones. Y además, los 2 gobiernos anteriores, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, ofrecieron hacer lo posible para irlo bajando, pero la verdad es que no se pudo materializar. Estamos dialogando con el ingeniero José Antonio Camposano, él es responsable de Cordex, el sector exportador, y por supuesto de la Cámara de Acuacultura. Sí quisiera ocuparme, aunque sea muy puntualmente, y lo vamos a hacer en otra ocasión de modo extenso, sobre algo de lo que hemos hablado en distintos medios y entrevistas, José Antonio, con usted, que es las exportaciones de camarón frente a mercados como el de la China. Usted nos daba datos que este año van a ser cifras preocupantes en cuanto al volumen de exportación. ¿Cómo hacemos para que un rubro que ha sido tan importante para generar divisas levante cabeza? ¿Y qué pasa concretamente con el mercado chino, con el que se llegó adelante un tratado? Se dijo que hay contracción en la economía china, que se ha dejado de comprar tales o cuales cosas. ¿Qué nos explica para ir cerrando por ahora estos diálogos? Efectivamente, China ha tenido serios problemas en su economía. Algunas decisiones se están tomando con la intención de remotivar o motivar nuevamente el consumo. Lamentablemente se dieron 2 elementos. El primero fue la contracción de la economía china, o una desaceleración de la economía china, y un crecimiento del sector camaronero en los últimos años, especialmente en los últimos 2 años. Entonces eso motivó, por un lado, a que se acumularan inventarios en destino, es decir, nuestros importadores tenían bodegas llenas de camarón, con una demanda que no les permitía rotar el producto a la velocidad con la que estaban acostumbrados. Eso motivó a que los precios cayeran sostenidamente. En los últimos 2 meses, se ha activado en algo la demanda, motivada especialmente por el temor de que los inventarios se empiezan a agotar y que Ecuador está vendiendo menos camarón, porque evidentemente cuando usted baja los precios, ¿no?, el productor local siembra menos, crece menos, la industria este año se contrae. El sector internamente en el país se va a contraer, vamos a tener una caída en las exportaciones considerable, por lo menos $500 millones menos se venderán al extranjero en el rubro camarón, ¿no? Pero eso es un factor externo al que nosotros no le podemos agregar elementos internos del Ecuador. Es decir,
Ya tenemos problemas en los mercados internacionales, agregamos una crisis energética que en buena hora ha habido un buen diálogo ahí sí con el gobierno. La ministra Manzano nos ha dado todas las facilidades para tratar de recuperar en algo los niveles de producción, ¿no? Pero tenemos esa crisis, el incremento de los costos y demás. Entonces, ¿qué hacer, como usted dice, para motivar nuevamente a la actividad exportadora? Hay que definir políticas de fomento a la actividad exportadora. Es decir, si queremos que el Ecuador, que requieren de las divisas que trae la exportación, realmente crezca, diversifique su oferta. Tenemos sector avícola que está empezando a dar sus primeros pasos en exportación. Entonces, no podemos como país no pensar en la competitividad de esas cadenas para que puedan seguir creciendo. Recuerde que nosotros tenemos una camisa de fuerza a la que queremos mucho, nadie está yéndose en contra de ella, pero se llama dolarización. En dolarización, la única forma de que usted genere competitividad es trabajando en esa competitividad. Más eficiencia, más calidad, más volúmenes de producción. Correcto. Ingeniero, claro. Tenemos que concluir. Quiero agradecerle a José Antonio Campuzano, presidente de Cordex, presidente también de la Cámara de Acuacultura. Hemos tocado un tema sustancial que está también en el debate y lo seguiremos haciendo. Y esperaremos también el punto de vista oficial para que ustedes, oyentes, tengan todas las perspectivas. Gracias, José Antonio. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su invitación. Voy a recordarles, oye, que el camarón ha sido uno de nuestros principales, los productos de estrella de exportación del Ecuador. Claro. Incluso llegó a casi al mismo nivel que el banano. Incluso dicen que en algún momento sobrepasó esos niveles. Así que hay que ponerle empeño, ¿no? Por supuesto, además de diversificar las exportaciones es tema fundamental. Necesitamos las divisas y generación de fuentes de empleo.